Muchas veces en baterías evaluativas vemos que son administradas solamente desde los dibujos y sin el pedido de relato que correspondería a cada una. Separamos este pedido de relato como algo importante y en dos etapas. Por un lado, el relato que tiene que ver con la tríada HTP. Por otro lado, el relato que puede corresponder, por ejemplo, al test de la persona bajo la lluvia. Si se tomó el de las dos personas o el de las dos personas en situación de trabajo o dos personas trabajando, el relato que corresponde a ello. Es decir, el relato va a complementar el dibujo y tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el grado de afinidad y cercanía entre lo que el relato contiene y el dibujo graficado. Muchas veces podemos clasificar esto como un relato simple cuando el dibujo y el relato tienen cosas de similitud, aunque no las cumpla al 100%, por supuesto, y como un relato complejo cuando la historia que se arma o que se dispara a través del dibujo no guarda casi relación con el mismo. Incluso puede referirse a otro tema que no sea sobre el dibujo graficado. El tema del relato y el tema del dibujo son complementarios, es decir, si bien el dibujo es sobre la base sobre la que se construye lo principal de las inferencias, sin embargo, relato y dibujo responden a dos procesos distintos pero complementarios. Sabemos que todo lo que es técnicas proyectivas gráficas responde a procesos primarios, es decir, está más ligado a aspectos más primitivos, ligado a los impulsos y las emociones más primarias en el individuo. En cambio, todo lo que tenga que ver con el relato, así también como los completamientos de frases, el uso de la palabra o la verbalización, como puede parecer, por ejemplo, en el cuestionario desiderativo o en los test de láminas, están regidos más por los procesos secundarios. Esto es la lógica, la reflexión, el análisis y el lenguaje. Por lo tanto, es sumamente enriquecedor aunar esas dos cuestiones. Cuando tenemos solamente el dibujo y no tenemos un relato o una encuesta posterior al mismo, ese dibujo queda como a mitad de camino en lo que es la profundidad de su interpretación. De hecho, también aquellos que manejan el recurso de la grafología como otro test proyectivo más, pueden sumar a esto también el análisis muy completo que con la escritura también puede hacerse de la personalidad. Entonces ahí tendríamos también un beneficio complementario en donde tenemos el relato y también tenemos aspectos psicológicos que se evidencian en la escritura. En el caso del dibujo que están viendo, se trata del test de la persona bajo la lluvia. Veamos qué dice. Por ejemplo, podemos ver que el emplazamiento es inferior central, utiliza el borde inferior de la hoja como suelo, la presencia de lluvia en toda la hoja, llegando hasta el piso, y la presencia de nubes como adicionales. No se observa la presencia de paraguas. La actitud postural y el estilo de dibujo es más bien infantil, pero amigable, digamos. La postura y la expresión facial denotan adaptabilidad. El tamaño del dibujo es pequeño, más o menos un 30% del alto de la hoja, y lo significativo aquí es que la parte de las nubes hacia arriba queda el espacio en blanco, es decir, como que el sujeto dibuja de la zona media hacia abajo. Cuando hacemos las interpretaciones de estos indicadores, podemos decir que si bien hay un contacto y una toma de conciencia y percepción de las situaciones problema o de obstáculo, hay un posicionamiento más infantil o de dependencia y a veces una decisión muy activa ante las situaciones problema. Si ahora integramos el relato, que en el material escrito lo pueden leer, la persona dice: José es un joven de 17 años de edad que salió rumbo a la escuela a las 7 de la mañana. Cuando estaba a mitad de camino comenzó a llover y él no lo había previsto al salir de la casa, aunque no se hizo problema porque se encontró con sus amigos que también iban a la escuela y todos estaban igual de mojados y que como todo chico se imaginó que por la lluvia algún profesor podía faltar y conversaron de eso mientras llegaban al colegio. Lo que nos da cuenta también el tipo de relato también es que hay una actitud más infantil y más evasiva frente a las situaciones problema, pero obviamente no se observa ningún indicador psicopatológico. Se trataba de una postulación para un puesto de cadete.